Muy buenas tardes, queridos hermanos, paz y bien. Saludo fraterno para todos mis hermanos y hermanas de la familia franciscana y a todos aquellos que siguen este espacio franciscano, la vida de Francisco y Clara, a través de las redes sociales. Les doy un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Ayer iniciamos una temática con ocasión de la solemnidad de Pentecostés. Hoy la finalizamos continuando esta temática tan maravillosa. Y todo lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu del Señor. La expresión Espíritu del Señor es usada casi siempre por Francisco como contrapunto a espíritu de la carne y desarrollando de algún modo la doctrina paulina. Vamos a encontrar, queridos hermanos, en dos exhortaciones de Francisco, ese contrapunteo que hay entre el Espíritu del Señor y el espíritu de la carne. Vamos a hacer una relectura de algunos versículos del capítulo 17 de la regla novulada, que comienza con la conjunción adversativa pero, sed, para indicar el polo opuesto al espíritu de la carne. Dice: pero el Espíritu del Señor quiere que la carne sea mortificada y despreciada, vil y abyecta, y se afana por la humildad y la paciencia y la pura y simple y verdadera paz del Espíritu. Y siempre, sobre todas las cosas, desea el divino temor y la divina sabiduría y el divino amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En esta breve lectura, queridos hermanos, encontramos tres frases que describen el Espíritu del Señor, siguiendo un proceso ascendente. En la primera, versículo 14, lo pone en franca oposición a la palabra carne, entendida como la soberbia, la autosuficiencia y el egoísmo que llevan al rechazo de Dios y del prójimo, por lo cual debe ser mortificada y despreciada, vil y abyecta. Estos dos dípticos se entienden mejor a la luz del impacto que tuvo la figura del siervo de Yahvé en la meditación cristológica de Francisco, pues colocan al cristiano en la dinámica de la pasión y muerte de Cristo. En el segundo versículo de este capítulo 17 de la regla novulada, encontramos, frente a las cuatro manifestaciones del espíritu de la carne, nos dice lo siguiente: avanza un paso más al proponer tres manifestaciones del Espíritu del Señor: la humildad, la paciencia
y la paz del Espíritu, calificada de pura y simple y verdadera. Estas tres expresiones indican los dones del Espíritu que adornan el corazón del discípulo de Cristo. La tercera frase, verso 16, constituye el vértice de la escala que describe el Espíritu del Señor. El adverbio siempre y la preposición sobre marcan el carácter prioritario y absoluto del Espíritu del Señor, tanto más por cuanto es situado en el ámbito de la voluntad, no del entendimiento, pues no es el fruto de una racionalización ni de una teoría o ideología. Esto se corrobora con el tríptico de virtudes, las tres virtudes calificadas de divinas: el temor, la sabiduría y el amor, y son tales porque adornan a la misma Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora pasemos, queridos hermanos, al segmento positivo de esta exhortación cumbre de la regla bulada. Comienza también con una conjunción adversativa, sed, que marca lo opuesto al espíritu de la carne. No nos detendremos en el soporte bíblico, sino que destacamos solo la parte descriptiva. Y escuchemos, queridos hermanos, con atención este versículo de la regla bulada. Sino que atiendan a que sobre todas las cosas deben desear tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Orar siempre a Él con puro corazón y tener humildad, paciencia en la persecución y en la enfermedad, y amar a los que nos persiguen y reprenden y acusan. Regla bulada 10 del 8 al 10b. Esta sección, este verso positivo, queridos hermanos, está dominada por 4 verbos, de los cuales el modo subjuntivo del primero, atiendan o cuiden, le da a toda la exhortación casi el carácter de mandato, que de alguna forma se extiende a los otros 3, a pesar de que están en infinitivo: orar, tener humildad y amar. Además de ser importante por su forma, el verbo atender lo es por su significado, pues denota empeño o actitud decidida de la persona, un acto deliberado de la voluntad, lo que supone saber superar resistencias interiores, sortear dificultades y obstáculos externos. A esto se debe agregar la fuerza que le imprime el contexto semántico en que está, o sea, la expresión por sobre todas las cosas. Es una expresión que indica primacía y exclusividad, dado que apunta a una realidad fundamental e insustituible. Esto significa que para Francisco, poseer el Espíritu del Señor está en la cúspide de cualquier aspiración humana, pues desear es un verbo que tiene su sede en el corazón, no en la razón. Es, por tanto, fruto del amor
pero que comporta un proceso, pues indica una tendencia permanente, algo que exige asimilación progresiva, o sea, todo un proyecto de vida. ¿Y cuál es el objetivo de ese deseo? La posesión del Espíritu del Señor Jesucristo, que no es otra cosa que la presencia del amor de la Trinidad. El término operación ha adquirido en la reflexión teológica una connotación técnica que hace referencia a las acciones internas y externas de la Trinidad. En este caso específico, está calificado con el posesivo su y el adjetivo santa, lo que pone en evidencia que el texto está indicando la actividad santificadora del Espíritu del Señor en tres relaciones importantes de la persona. Una, con Dios. Orar siempre con puro corazón. Otra, consigo mismo. Tener humildad, paciencia en la persecución y en la enfermedad. Y la otra, con los demás, amar a los que nos persiguen y reprenden y acusan. La santa operación es la acción misteriosa de Dios en nosotros que se traduce en los dones del Espíritu al servicio de los demás. Con frecuencia Francisco junta los términos humildad y paciencia en varios de sus escritos. En este caso los pone al lado de persecución, palabra que poco después se repite unida a reprenden y acusan. La presencia del Espíritu del Señor se manifiesta a través de múltiples efectos, los cuales por lo demás no siempre son perceptibles con claridad y menos aún cuantificables. Así, queridos hermanos, el criterio más seguro para saber si una persona lo posee el Espíritu del Señor es cuando no se enaltece por el bien que el Señor obra en ella o por medio de ella, pues tiene siempre presente la fragilidad de la vasija en la que Dios ha depositado tan rico tesoro. Su convicción es que, abandonada a sus solas fuerzas, no logra nada y que todo bien que experimenta en sí es obra de Dios, de quien procede todo bien. Por eso Francisco enseña que es propio del siervo guardar los secretos del Señor en su corazón y atesorar esos bienes en el cielo que serán manifestados solo cuando a Él le plazca. Me permiten un momentico, queridos hermanos, que está lloviendo. Fue una interrupción precisa, queridos hermanos, porque en este momento está lloviendo torrencialmente y tenía la ventana de mi habitación abierta. Por lo tanto, cuando llegué, ya se había metido agua.
Continuamos, queridos hermanos. El efecto más preciado de la posesión del Espíritu del Señor es sin duda alguna que hace al creyente partícipe de la vida trinitaria. Una gracia especial. Todo aquel que posee el Espíritu del Señor tiene en sí la vida trinitaria en plenitud. Es lo que en términos teológicos se suele denominar la inhabitación trinitaria. Es decir, vive en él las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Para tratar este punto, escogeremos de entre los escritos de Francisco el texto que quizás mejor refleja su pensamiento al respecto. Este texto forma parte de la primera redacción de la llamada Carta a los Fieles, que se suele colocar alrededor del año 1218, poco antes del viaje de Francisco a Oriente. La carta tiene 2 capítulos, el primero de los cuales está dedicado a los que hacen penitencia. Este capítulo comienza proponiendo una serie de declaraciones sobre los elementos teológicos más esenciales de la vida en penitencia con estas palabras: todos los que aman al Señor con todo el corazón, con todo el alma y la mente y con todas sus fuerzas. Marcos 12:30. Y aman a su prójimo como a sí mismo. Mateo 22:39. Y tienen odio a sus cuerpos con los vicios y pecados, y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y hacen frutos dignos de penitencia. Versículos 1 al 4. Bajo el impacto del significado de estas consideraciones, el autor cambia el estilo declarativo por el exclamativo del modo siguiente: oh, cuán bienaventurados y benditos son ellos y ellas mientras hacen tales cosas y perseveran en ellas, porque descansará sobre ellos el Espíritu del Señor. Oh, cuán santo y cuán caro tener tal hermano y tal hijo, placentero, humilde, pacífico, dulce, amable y deseable sobre todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por sus ovejas y oró al Padre diciendo. Esta primera exaltación dicha exalta como bienaventurados y benditos a los hombres y mujeres, ellos y ellas, que observan la vida de penitencia. 2 son las razones de tal bienaventuranza. La primera es porque sobre los agraciados descansará el Espíritu del Señor. La contemplación de este misterio arranca del alma del pobrecillo 3 exclamaciones de admiración, gozosa y de estupor, en cada una de las cuales se repite la palabra santo, que en cierto modo da la clave interpretativa de toda su meditación, pues la coloca en la órbita del Padre Dios, quien es el santo por excelencia. Según esto, queridos hermanos y hermanas,
La vida del cristiano fiel es animada de forma permanente por la acción, o mejor, la operación del Espíritu. Su condición de creyente se gesta a través del agua y del Espíritu. Y es el mismo Espíritu el que le permite confesar la divinidad de Cristo. Presentemos a manera de conclusión, queridos hermanos, unas consideraciones que nos presenta en su libro Núcleos Temáticos del Carisma de San Francisco, Fray Fernando Uribe Escobar. Él dice en un primer momento que la figura del Espíritu Santo es omnipresente en los escritos de Francisco y que impregna de significado todas las dimensiones de su espiritualidad. La figura del Espíritu Santo aparece en estrecha relación con el Dios Trino y por lo mismo participa de su acción creadora, redentora y salvadora de la humanidad. Aunque el Padre conserva siempre el primado. Esta comunicación trinitaria constituye la base para entender que el Espíritu Santo vive y obra siempre en unión íntima con el Padre y el Hijo. Pero por otro lado, explica que no siempre sea fácil distinguir a quién se refiere Francisco cuando usa expresiones como Señor, Dominus, o Espíritu del Señor, o Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor con frecuencia aparece contrapuesto de forma explícita o implícita al espíritu de la carne. El primado dado por Francisco a la posesión del Espíritu del Señor y a su santa operación como fuente suprema o punto de partida del carisma franciscano, indica, queridos hermanos, con fuerza cuál debe ser la aspiración máxima de la vida cristiana: la posesión del Espíritu del Señor. Es una realidad, queridos hermanos, por la que se es poseído y que debido a ello afecta sustancialmente a quien entra en su órbita, pues al ser abrazado por ella, lo afecta y forma parte integrante de su ser. Es una realidad que tiene un carácter prioritario y totalizador. Es el fruto de un proceso y no algo que se adquiere en un momento ni de una vez para siempre. Además, es algo que implica el riesgo de perderse. Vuelvo, queridos hermanos, a leer ese pasaje del escrito de San Francisco, que nos dice en su regla bulada: sino que atiendan a que sobre todas las cosas deben desear tener el Espíritu del Señor y su santa operación, darle primacía absoluta, es decir, al Espíritu del Señor, que debe estar por encima y sobre todas las cosas. De ahí que se dice que este es un proceso, que esta santa operación
Este itinerario, este camino espiritual es un proceso y no algo que se adquiere de un momento a otro, ni de una vez para siempre. Es algo que implica todo un proyecto de vida. Es el Espíritu del Señor quien obra o genera cualquier virtud, y por lo mismo es quien recibe en nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo. Como consecuencia de ello, confunde al espíritu de la carne, fruto del egoísmo humano que es fuente de vicios y pecados. Entre las múltiples consecuencias del Espíritu Santo en la vida del cristiano, Francisco resalta la inhabitación trinitaria con tonos muy originales, al expresarla como la intimidad propia de hijos del Padre y de esposos, hermanos y madres de Jesucristo, como nos dice en la carta a todos los hermanos de penitencia, carta a los fieles. Como hay una antítesis entre el espíritu de la carne y el espíritu del Señor, exige de nosotros, queridos hermanos, una actitud de permanente vigilancia y revisión de nuestras tendencias egoístas que están latentes en nuestros corazones, pues ellos podrían obstaculizar la opción fundamental que cada uno ha hecho al Señor. Por lo tanto, el carácter prioritario y totalizador del Espíritu del Señor exige un permanente ejercicio de discernimiento. Es un discernimiento que no tendría el peligro de ser manipulado mientras parta de la fe firme en el misterio trascendente, pero eficaz, de la libre acción del Espíritu en nuestra vida personal y comunitaria, pues Él sopla donde quiere, Juan 3:8, y viene en ayuda de nuestra flaqueza, Romanos 8:26. Recibir el don del Espíritu no es cuestión de sentimientos, ni aplausos, ni de cálculo intelectual. En el fondo no es otra cosa que abandonarse a una fuerza arrolladora que nos acoge, quien al final no acaba nunca de entender por qué ni cómo se da en nosotros. Esa fuerza arrolladora, queridos hermanos, se traduce en la serena posesión de los frutos del gozo y de la paz, muy lejos del sentimentalismo emotivo o del escepticismo sistemático o de la desconfianza en las mediaciones. La importancia y prioridad que tenía el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios para Francisco, significa que hoy debe ser el eje articulador no solo de la vida personal de nosotros como discípulos de Cristo, sino también de cualquier proyecto fraterno que realicemos, sea a nivel local, regional y nacional. No por nada el pobrecillo de Asís quiso que el Espíritu Santo fuera declarado el ministro general de la orden de la familia franciscana. Y ya para terminar, si los frutos
o consecuencias manifestativas de la acción del Espíritu del Señor y su santa operación son la humildad, la paz, el gozo, la pureza, la perseverancia. Estas virtudes bien podrían tomarse como signos o expresiones de su presencia en el corazón de cada uno de nosotros, haciendo en nosotros una habitación de la Santísima Trinidad o del Dios Trino y Uno. Así, queridos hermanos, terminamos esta breve presentación con ocasión de la solemnidad de Pentecostés realizada ayer domingo. Debemos pedirle al Dios Trino, a nuestro Padre, Creador, a nuestro Dios Hijo, Salvador, y al Santo amor del Padre y el Hijo, el Espíritu, su santa operación en nosotros, para ser fieles discípulos del Señor, a ejemplo de nuestro Padre Seráfico, que hizo de su vida un evangelio viviente, y nos cuesta. Por eso, queridos hermanos, ante cada circunstancia adversa, ante cada obstáculo externo, ante cada dificultad que tengamos en relación con nuestros hermanos y hermanas, en relación con la sociedad y el mundo que nos rodea, siempre debemos invocar e impetrar la ayuda de la Santísima Trinidad, para que Él venga de manera permanente a habitar en nosotros, en un corazón abierto, para que Él haga en nosotros su santa operación de pasar de la vida al Evangelio y del Evangelio a la vida. Paz y bien, queridos hermanos, y nos seguimos viendo a través de esta red virtual. Los invito a seguir este espacio, esta espiritualidad de Francisco y Clara, a través de las redes sociales, como también del YouTube e Instagram. Es un medio de evangelización que tenemos a nuestra mano y que nos ayuda a crecer espiritualmente de manera práctica, manifestando lo que aprendemos, lo que recibimos en el trato diario con nuestro prójimo, en nuestras fraternidades locales, regionales, nacionales. También una invitación para toda la familia franciscana de volver a redescubrir esta fuente inagotable de nuestra espiritualidad y de nuestro carisma, no para saber, ni para tener, ni para poseer, sino para ponerlo al servicio de nuestros hermanos y hermanas. Paz y bien. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelve el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor bendiga a estos, sus hijos e hijas, sus hogares, sus familias, sus comunidades y fraternidades, su diario vivir, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz tarde, queridos hermanos, y los invitamos a seguir de manera especial ahora a las 6 de la tarde p.m. una temática formativa que dirige la familia franciscana de Colombia llamada Tertulia Franciscana. Paz y bien.